Buenas, vamos con el examen de selectivo de junio de 2011, la opción B. Es el problema de optimización. Dice que se desea construir un campo rectangular con vértices A, B, C y D, de manera que los vértices A y B sean los puntos del arco de parábola. Bueno, pues ahí hay un arco de parábola. Vamos a intentar dibujar ese arco de parábola. Bien. Y igual a 4 menos x al cuadrado, pues esto ya tiene que estar bastante claro que dibujar una parábola que sea 4 menos x al cuadrado obviamente va a tener esta pinta. El vértice va a estar en 0 porque la b es 0, ¿vale? Sabéis que el vértice es menos b partido 2a y va a ir hacia abajo porque el coeficiente que acompaña la x al cuadrado es negativo. Para x igual a 0 y va a valer 4, con lo cual aquí puedo poner 1, 2, 3 y 4. Por este punto va a pasar seguro. Y para y igual a 0, pues para y igual a 0 tendré que resolver esta ecuación que dará 2 y menos 2. Es decir, vamos a suponer que aquí está el 2 y que aquí está el menos 2. Voy a graduar los ejes horizontal y vertical un poco diferentes. ¿Bien? Vale. Entonces, este será el arco de parábola que me piden. ¿Vale? Este será el arco de parábola que me piden y esta será la función igual 4 menos x al cuadrado. ¿Por qué no lo continúo hacia abajo? Porque me dice que entre la x menos 2 y 2, con lo cual yo ahí paro. Vale, ahí es donde están los vértices A y B. Es decir, voy a suponer aquí que está mi vértice A y mi vértice B. Venga, sigo. Dice, los vértices C y D también son puntos del arco de parábola x al cuadrado menos 16. O sea, ese arco de parábola, a poco que lo dibujemos, fijaos que para x igual a 0 va a valer menos 16, que si no he contado mal va a estar aquí, y luego para y igual a 0, pues 0 igual a x al cuadrado menos 16, si yo resuelvo es más menos 4, ¿vale? Más menos 4 es pues aquí y aquí, ¿vale? Aquí será el 4 y el menos 4, ¿vale? Bien. Venga, vamos a intentar dibujar este arco de parábola también así, ¿vale? Y este será el igual a x al cuadrado menos 16. Vale, corto también en menos 4 y 4 porque me lo dice así el ejercicio, que tengo que cortar, o sea que la x me vale de menos 4 a 4. Bueno, y lo más importante, me dice que los vértices C y D están en este arco de parábola, pero yo no puedo dibujar C y D aquí, porque entonces esto, fijaos, esto no sería un rectángulo, sería un trapecio. Yo tengo que dibujar C y D de tal forma que A y C están en la misma abscisa. Eso significa que si esta abscisa yo la he dibujado como 1, pues A y C estarán en la misma abscisa. Y B y D también van a estar en la misma abscisa, o sea, aquí va a estar D. Y este es el rectángulo del cual yo necesito calcular su área, ¿vale? Bien, entonces, ¿cuál va a ser el área de este rectángulo? En función de x, y fijaos, x me dice que es el valor real positivo, ¿vale?, de los puntos A y C. O sea, A y C tienen por coordenadas x, es decir, x es este valor de aquí. Bueno, vamos a poner un caso particular. Vamos a suponer que en este caso x es igual a 1. ¿Vale?
fijaos, la A tendrá como vértices, como punto, el 1 y luego la I, 4 menos 1 al cuadrado, ¿veis que será el 3? Vale, y la C también tendrá como x igual a 1. ¿Por qué? Porque la A y la C tienen la misma abscisa, que es un valor x positivo. Yo he cogido x igual a 1, ¿vale? Pero en este caso, 1 al cuadrado menos 16, esto es menos 15, ¿vale? La D también tiene menos 15 como coordenada y, pero como coordenada x tiene menos 1, ¿vale? Es el valor de menos x, ¿eh? Me lo dice también el enunciado. B y D tienen abscisa menos x, en este caso menos 1. Y la D, pues también tiene 3, porque si yo sustituyo aquí la x por menos 1, me sigue dando 3, ¿vale? Fijaos, en este caso, ¿cuál sería el área si la x fuera 1? Pues fijaos, la base sería igual a 1 menos menos 1, es decir, 1 positivo, ¿vale? Menos el menos 1 de aquí negativo, es decir, se ve claramente que la base es 2, ¿lo veis? Esta base tiene por anchura, esto de aquí, mide 2. Y por altura, pues podéis ver que mide 15, o sea, 3 más 15, que son 18. Pero en realidad lo que yo estoy haciendo ahí es a 3 positivo le estoy restando el menos 15 negativo. Es decir, para que esto dé 18. Por eso yo aquí 2 por 18, en este caso 36 unidades cuadradas tendrá ese rectángulo que acabo de dibujar, para el cual la x es 1. Pero fijaos, la x no tiene por qué ser 1. La x puede venir aquí, puede ser un poquito más de 1. En este caso sería pues 1,5, ¿no? Entonces el punto A se modificaría, el B también, y el D también, y el C también. Y me quedaría ese rectángulo con un área diferente. O también podría ser más pequeño que 1. Podría venir aquí y me quedaría este rectángulo de aquí. ¿Lo veis? Podría ser x igual a 0,5 o 0,4 o 0,1. En definitiva, la x, voy a quitar esos rectángulos para quedarme con uno genérico como es el verde, el que he dibujado, pero la x puede variar entre 0 como poco, y no cojo el 0 porque si cojo x igual a 0, ahí no hay rectángulo, ahí simplemente hay una línea así. ¿Vale? Entonces, cojo a partir del 0 y como mucho puede llegar hasta el 2. Es decir, como mucho ese rectángulo podría ser así, que llegue hasta el 2. Porque si no, más se me acaba la parábola roja. O sea, como muy grande ese rectángulo puede ser así. No como muy grande, sino como muy ancho, ¿eh? Muy grande no lo sé. Para eso voy a buscar cuánto mide o cuánto vale el área. Entonces esto, como mucho 2. Fijaos, esto os lo dejaré también en Classroom, pero quiero que veáis aquí pues cómo va variando. Ahí tendríamos a igual a 0, a es lo que vale x. Si voy aumentando x, va aumentando el área, aunque cuando llega a 2 parece que no es el área máxima, porque hay un momento antes de 2, ahora cuando vuelva lo veis, que da 48, y pico, y en 2 da 48. ¿Vale? ¿Lo veis ahí? 48, 67 y 48. Si lo veis más lentamente os daréis cuenta. ¿Vale? Pero bueno, esa sería la idea con las dos parábolas dibujadas en GeoGebra. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Mirad, en lugar de 1, yo no voy a coger 1, voy a coger x. Y en lugar de y no voy a coger, en este caso 3, voy a coger 4 menos x al cuadrado. Ese es el punto A. Y el punto C, pues el punto C también va a ser x, pero la y va a ser x al cuadrado menos 16. ¿Vale? Y el punto B,
pues el punto B tiene como coordenada menos x, y luego si sustituyo menos x en 4 menos x al cuadrado, como se eleva la x al cuadrado, esto me va a quedar igual, 4 menos x al cuadrado. Y por último el punto D, pues el punto D va a ser menos x y x al cuadrado menos 16. ¿Vale? La cuestión, lo que he hecho aquí con la base, que era 1 menos menos 1, lo que voy a hacer yo ahora es x menos menos x, es decir, 2x. Obviamente, veis que esto de aquí es 2x, se ve claramente. X positivo, x negativo, pero en magnitud absoluta. Eso mide 2x, ¿vale? Bueno, y la altura, fijaos, la altura no es 3 menos menos 15, en este caso. La altura, yo cambio el 3 por 4 menos x al cuadrado, que es la función, o la altura de la función roja, será esta de aquí, ¿vale? Menos, ¿por qué le resto? Porque ahora tengo que coger la altura de la función azul, pero esto va a ser un valor negativo. Como a mí me interesa convertirlo en positivo, porque tengo que sumar ese segmentito que he dibujado en rojo más el azul, ¿vale? Pues tengo que cambiar el signo, porque el azul es negativo. Entonces será menos x al cuadrado menos 16, ¿vale? En definitiva, y la x sigue perteneciendo a 0,2. En definitiva, teniendo esto, la superficie de ese rectángulo será base, ¿vale? Por, y si yo esto de aquí quito el paréntesis, será 4 menos x al cuadrado menos x al cuadrado más 16, o lo que es lo mismo, menos 2x al cuadrado más 20. ¿Lo veis? ¿Sí? Pues entonces yo pongo aquí menos 2x al cuadrado más 20, que es lo que me ha salido como altura. Ya tengo aquí el área de ese rectángulo como base por altura. Es decir, menos 4x al cubo más 40x. ¿Vale? Esa será mi función área. Es lo que me piden en el apartado A. Función área o función superficie, ¿vale? Será menos 4x al cubo más 40x. Y la x pertenece a 0 como muy pequeño, a partir de 0 y hasta 2. Bien, con eso tengo hecho el problema. Es decir, he contestado al apartado A, pero es lo más complicado. Porque una vez yo tengo esa superficie, el resto ya es fácil, fácil, fácil. ¿Por qué? Mira, porque lo que me piden es, en el B, ¿qué x hace que esa superficie sea máxima? Pues bueno, tendré que derivar, ¿no? Bueno, derivar esto es bastante sencillo. Será menos 12x al cuadrado más 40. ¿Cuándo esto vale 0? Pues fijaos, cuando 12x al cuadrado sea 40, o cuando x al cuadrado sea 40 partido 12, que es lo mismo que 10 tercios. Es decir, x vale más menos raíz de 10 tercios. Eso sí, como la x pertenece al intervalo 0,2, no tiene sentido, y borro aquí el menos, porque menos raíz de 10 tercios no tiene ningún sentido. ¿Vale? Esto da aproximadamente en el positivo 1,83 y sí que está en el intervalo que a mí me interesa, ¿vale? Ese 1,83. Por tanto, lo único que me queda por comprobar es si ese 1,83 o raíz de 10 tercios, más exactamente, es un máximo o un mínimo, ¿vale? Aquí yo podría poner menos infinito también, pero en realidad, si hablamos de x, estamos hablando entre el intervalo 0 y 2, ¿vale? Y por eso me sobra todo lo que no esté
en ese intervalo que esté entre 0 y 2, ¿vale? Bueno, podéis comprobar fácilmente que la derivada aquí es positiva, que la derivada en este intervalo que va entre raíz de 10 tercios y 2 es negativa, ¿vale? Aquí la raíz es de todo, ¿eh? Por tanto, tengo claro que en este tramo la función es creciente, que aquí es decreciente y que efectivamente aquí es un máximo. Es decir, cuando x vale 1,83 unidades, el área del rectángulo es máxima. ¿Y cuál es ese área del rectángulo máxima? Pues muy sencillo. El área cuando la x vale raíz de 10 tercios. ¿Y dónde sustituyo? En mi función que he calculado en el apartado A. Menos 4 por raíz de 10 tercios al cubo más 40 por raíz de 10 tercios. ¿Vale? Esto sin más, lo hacéis en la calculadora o lo desarrolláis un poco, me acaba dando 48,68 unidades al cuadrado, que si os fijáis era lo que veía en la imagen que os había hecho, ¿vale? Llega un momento en el que vais a ver ahí 48,67, ¿ves? Ese es el área máxima. Y eso se da cuando la x está casi en 2, pero sin llegar a 2, ¿eh? Justamente cuando la x está en 1,83 o raíz de 10 tercios, ¿vale? Ahí, ¿vale? Bueno, pues este sería el problema de optimización con las 3 preguntas contestadas, ¿vale? La más complicada es la primera, sabiendo la primera, que es habiendo entendido el problema, pues la B y la C son más sencillas porque es lo de siempre, derivar y buscar el máximo y sustituir en la función para obtener el valor del área máxima, no solo la x, sino el valor del área máxima, que es la imagen de la función obtenida en el apartado A, ¿vale? Bueno, pues cualquier duda la comentamos en Classroom. Chao.